Saludos en la paz del Señor. Les comparto esta reflexión que se titula ¿Y quién es mi prójimo? Esta es una pregunta que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 29. Y en esta reflexión expondré lo que significa ser persona humana ante Dios, desde lo que nos enseña la Biblia y algunas interpretaciones de algunos teólogos latinoamericanos. La forma que Dios tiene de concebir al ser humano desde una mirada antropológica tiene consecuencias para la misión evangelizadora de la Iglesia. También condiciona la forma de vernos a nosotros mismos y de considerar a los y las demás. Existen al menos 3 visiones antropológicas, las cuales son defendidas por varios teólogos y biblistas sinceros de todos los tiempos y lugares. Estas visiones son las siguientes. Primero, la visión monista, que considera al ser humano como una sola naturaleza donde alma, cuerpo y espíritu son 3 formas o modos de apuntar a una persona viviente e integral. Segundo, la visión dualista, que considera a las personas compuesta por 2 dimensiones. Por una parte, el alma representa lo espiritual, eterno e intangible. Por otra, el cuerpo representa lo material, tangible y finito. Y tercero, la visión tripartita, que considera a la persona dividida en 3 partes, que son alma, el espíritu y el cuerpo. Cada una de estas dimensiones tiene características distintas en esta visión. El teólogo y pastor Pedro Correa Montesino, en un artículo que él escribió titulado Antropología, ser persona ante Dios, ante nosotros y otros, ha definido desde la etimología bíblica los conceptos de alma, cuerpo y espíritu, las que reproduciré a continuación. Por una parte, alma en la Biblia proviene del hebreo nefesh, que tiene el sentido de boca, garganta y cuello, según algunos versículos de la Biblia. Desde esta base, el alma está asociado a la respiración, ya que ésta pasa por la boca, la garganta y el cuello. En este primer sentido, alma tiene relación con los seres vivos, ya que solo ellos tienen la facultad de respirar. Por otra parte, el concepto de alma significa ser humano o persona viva en su totalidad, incluyendo sus dimensiones tangibles e intangibles. Pasajes bíblicos como el de la creación del hombre son ejemplos de este significado. Por ejemplo, Génesis 2:7 dice: «Formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente». Casi todas las traducciones de la Biblia al español traducen el alma, nefes en hebreo, de este versículo como ser viviente. Otros pasajes bíblicos donde alma ha sido traducido como vida son Josué capítulo 11 versículo 11, Éxodo 4 versículo 19, 1 Reyes 3:11 e Isaías 53 versículo 12. Respecto del versículo explicitado anteriormente, el cual indica la creación del hombre, los teólogos Esteban Bock y Milton Acosta comentan al respecto que, abre comillas, nefesh, que es el término hebreo para traducir alma, dicen ellos, nunca se utiliza para describir alguna parte espiritual de la persona que pueda disociarse del cuerpo. El hebreo considera a la persona como un ente íntegro. Su visión se caracterizaba por un concepto de totalidad. No pensaba en términos de un alma separada del cuerpo. Al contrario, nefesh se refiere a la persona en su totalidad. Cierre de comillas. Concordando con los autores anteriores, Correa concluye que el término bíblico, abre comillas, significa por una parte la vida, el cuerpo, pero sobre todo el ser entero en lo que tiene de visible y de invisible. El alma es el cuerpo, porque ella está presente en el cuerpo, y el cuerpo es una de las formas bajo las cuales se manifiesta, cierre de comillas. A diferencia de lo que muchos creen, el alma no tiene relación con los muertos o difuntos, o con alguna vida después de la muerte. Esa concepción de alma proviene de la cosmovisión griega y de culturas étnicas originarias, de las cuales las culturas occidentales hemos heredado. Pero bíblicamente hablando, desde la cosmovisión hebrea, el alma significa todo lo contrario, vida que respira, vida consciente.
tampoco hace referencia a una parte invisible que compone una parte del ser humano, sino que es el todo del ser, es decir, alma es otra manera de decir persona o ser humano en su totalidad, considerando el cuerpo. Por lo tanto, usted que está escuchando este mensaje es un alma, yo soy un alma, en el sentido que somos personas vivas. En cuanto al concepto de cuerpo, el término proviene del hebreo basar, que significa carne. En la Biblia se usa para referirse a la carne de los animales y de los seres humanos. Existen textos bíblicos donde carne y alma se mencionan juntas, estableciendo una relación sinónima, como Salmo 63, versículo 1 y el Salmo 84, versículo 2. En ambos salmos, el autor bíblico no usa alma y carne como oposiciones, sino en el contexto de que todo su ser anhela o desea a Dios. Por último, el concepto de espíritu del hebreo es ruach y del griego es neuma. En ambos casos significa viento, hálito o respiración. En algunas citas bíblicas el espíritu está relacionado con el viento o soplo, como Juan 20, 22 y Hechos 2, versículo 2. En otras citas bíblicas hace referencia a la respiración de una persona, como Génesis 2, versículo 7, Juan 19, versículo 30 y Hechos 7, versículo 59. En este último sentido, el espíritu es hálito o aliento, y puesto que solo los seres vivos pueden respirar, el concepto de espíritu está asociado a la vida, nunca a la muerte. Es más, cuando una persona entrega su último aliento, entonces queda sin vida. Por lo tanto, Pedro Correa asegura que, abre comillas, en la antropología bíblica no se puede oponer el alma al cuerpo, no se hallan opuestos, sino que son uno. El cuerpo no es parte del alma, sino una forma que puede tomar, cierre de comillas, y que el espíritu, al igual que el cuerpo, no es una parte constitutiva del ser viviente, sino una de las formas en que la vida se manifiesta. En otras palabras, los conceptos de alma, carne y espíritu son sinónimos y formas distintas para apuntar a lo mismo, persona o ser humano. Esta visión monista de la persona como una totalidad es contraria al dualismo, o dicotomía o tricotomía o divisiones que separan lo material de lo inmaterial del ser humano, valiéndose de los conceptos descritos. Ahora, ¿qué tiene que ver la antropología bíblica con la misión de la Iglesia? Pues la forma como Dios ve al ser humano y al mismo tiempo como nosotros y nosotras consideramos a la humanidad, tiene serias consecuencias para el servicio en el reino mientras estamos en este mundo. Estas consecuencias hacen referencia a la misión integral de la Iglesia, como lo dice la teóloga Dorothy Bullón, abre comillas. Es mucho más saludable afirmar que cada persona es una unidad, y como resultado, la Iglesia está llamada a ministrar y proclamar el mensaje de Jesucristo a la persona completa. Cuando alguien se salva como persona. Nuestra tarea no es ganar almas para Cristo, sino relacionarnos con personas anunciándole las buenas nuevas del Evangelio, una misión integral a la totalidad de la persona, cierre de comillas. De esta manera, podemos entender que el ejercicio de la religión cristiana no se limita solo a satisfacer las necesidades espirituales de los seres humanos. Nuestra religión incluye, además, los problemas materiales y necesidades físicas de las personas, entre otras. De esta manera, podemos entender muchos pasajes de la Biblia que apuntan a que las personas o que las gentes no carezcan de alimentos, ni vestuario, ni techo, ni salud y compañía. Si el cuerpo es una forma de ser persona, entonces las necesidades del cuerpo son puntos esenciales para ejecutar el servicio cristiano. Ahora, hay algunos que ven la ayuda social como una misión diferente a la tarea evangelizadora. Sin embargo, así como el ser humano es un ser único e integral, entonces la misión evangelizadora de la Iglesia también es única e integral. El relato de la alimentación a la multitud del Evangelio de Marcos, capítulo 6, del versículo 30 al 40, es un claro ejemplo de todo esto. En esta narración se nos indica la enseñanza del reino y la satisfacción de las necesidades físicas, representada en el hambre de la multitud, como las caras de una misma moneda.
El ejemplo de misión que nos entregó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo era integral, para personas integrales. Por eso es que Él predicaba, pero de forma simultánea también sanaba a los enfermos, reprendía espíritus impuros, alimentaba a los hambrientos y entregaba educación sobre su reino. De la misma manera, la primera comunidad cristiana hacía lo mismo, como lo dice Hechos capítulo 4, 32 y versículo 35. Por consiguiente, en palabras del teólogo René Padilla, también muy conocido en Latinoamérica, uno de los expositores de la teología en Latinoamérica de la misión integral de la Iglesia, él dice, abre comillas, la misión se orienta a la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano, incluyendo la necesidad de Dios, pero también la necesidad de techo, alimento, abrigo, salud física y mental y el sentido de dignidad humana, cierre de comillas. Y para terminar, quisiera llevarlos, como mencioné al decir el título de este mensaje, al Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 29, donde se narra que un judío y maestro de la ley le preguntó a nuestro Jesús, ¿quién es mi prójimo? El Señor le respondió con la historia que conocemos del buen samaritano, que dice que un judío cayó en manos de ladrones, quienes lo dejaron agonizando, sin nada y desnudo. Lo vieron 2 judíos religiosos, un sacerdote y un levita, pero no hicieron nada para ayudarlo. Sin embargo, cuando pasó el viajero procedente de Samaria, una región discriminada por los judíos, éste lo curó, lo llevó a un lugar seguro y pagó todos sus cuidados, porque sintió compasión de él. Finalmente, el maestro de la ley reconoce que el prójimo en la historia fue el samaritano, y nuestro Cristo le dijo, ve y haz tú lo mismo. Si nos preguntamos ahora, nosotras, ¿quién es mi prójimo? La respuesta bíblica es clara y sencilla. Todos somos personas totales e integrales. Nuestra misión, entonces, es respetarnos y tratarnos como tal en nuestro ejercicio religioso. Nuestro prójimo tiene necesidad de Dios, pero también puede presentar problemas materiales y físicos que necesitan la atención de la Iglesia, es decir, de usted y de mí. En la obra del buen samaritano está representada nuestra misión, que no es una tarea diferente o subordinada, sino que una dimensión de la única y misma misión encomendada por el Salvador a su pueblo. Es la misión a la cual Dios nos dice, ve y haz tú lo mismo. Que la paz del Señor y su gracia esté con ustedes. Amén.